Queremos proponerles hacerle seguimiento a lo que está sucediendo con las bodegas y los archivos judiciales. La rama judicial, después de que se conociera un enredo judicial, un enredo con consecuencias legales, mejor, porque el contratista que se había ganado pues todo este proceso para archivar estos expedientes, Mauricio Impacific, pues denunció que le habían incumplido con lo que ellos estaban, sí, cumpliendo por su parte a cabalidad con respecto al archivo de todos estos documentos. Pero queremos saludar de una vez a Camilo Guzmán, director de la Administración Judicial de Bogotá, para que usted nos explique, por favor, qué es lo que sucede con este lío de las bodegas, porque hasta el momento lo que se sabe es que un juzgado pues ordenó el embargo de las cuentas de la rama judicial y ustedes tendrían dos contratos con un mismo objeto, pero los dos están suspendidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a Mauricio y a los oyentes y a quienes nos ven en Siguera W. Agradecido en primer lugar de poder contar con esta oportunidad para informarles sobre las circunstancias que rodean este tema del tema del archivo. Yo creo que arrancaría, Andrea, por hacer una primera precisión que delimita el tema y que nos permite entenderlo de una mejor manera. En el año 2022, la Dirección Seccional Bogotá, Cundinamarca y Amazonas celebró dos contratos con la empresa Impacific. El primero es un contrato de arriendo, el arriendo de una bodega. Y yo creo que es importante recalcar que nunca se le ha contratado a Impacific ni a ninguna otra empresa, porque la Dirección Seccional no tiene un contrato para eso, para la administración o el manejo o la custodia o el trabajo en el archivo. Lo que ha contratado y lo que contrató la Dirección Seccional fueron bodegas para poder ahí guardar el archivo que tiene a su cargo y a su administración. El segundo contrato, que probablemente nos referiremos a él un poquito más adelante, fue un contrato de transporte, también con Impacific. Contrato que tenía como propósito sacar el archivo de Bogotá, que estaba distribuido o guardado en 13 bodegas distintas en Bogotá, y llevarlas a unas bodegas nuevas contratadas por esta dirección seccional en el año 2022 y acomodarlas en esas bodegas conforme habían salido de las bodegas viejas. Entonces, arranquemos por el contrato de las bodegas, que es el contrato que genera este proceso ejecutivo, este embargo y las facturas. Lo que contrata, esa fotografía que están poniendo ahí es de una bodega de las viejas, de donde salió el archivo. Probablemente pueda ser las bodegas que tenía la dirección seccional contratadas en Fontibón, en Bogotá, o en Montevideo, también en Bogotá. Y la idea era sacar ese archivo, que ustedes ven ahí, aunque ahí están viendo una mínima parte del archivo que había, y llevarlo a unas bodegas nuevas que cumplían o cuya intención era que cumplieran con las especificaciones técnicas que el Archivo General de la Nación tiene para resguardar, custodiar y administrar archivos. Esa imagen que están viendo ustedes ahí es de la bodega arrendada a Impacific en el municipio de Mosquera. Y ese montón de bultos que se ven ahí son los archivos que Impacific transportó desde las bodegas que teníamos hasta esa bodega de Mosquera y que tuvo que poner ahí en el piso, en ese bulto, porque no tenía la estructura suficiente para poderlas acomodar en esa estructura como sí debería tenerlo la bodega, como fue arrendada. Entonces sí, regreso Camilo, al tema. Exactamente. Señora. Sí, usted nos está haciendo el contexto de lo que ha sucedido y por su parte Impacific dice que, ya vamos a mostrar las imágenes que ellos también nos hicieron llegar en el paquete 4 que tenemos de imágenes, donde ellos dicen, vea, eso realmente fue en pleno trasteo, pero nosotros cumplimos a cabalidad, todo está organizado y a partir de ahí ustedes no nos han pagado el arriendo y sí suscribieron otro contrato, incluso a mayor costo de lo que le salía con Impacific, dicen ellos, y por eso interponen unos recursos, y en este momento los dos contratos están suspendidos, y finalmente también hay una decisión de un juzgado que embarga las cuentas de la rama judicial. ¿Esto es cierto? ¿Ustedes tienen embargadas las cuentas? A ver, Andrea, creo que también hay que hacer un par de precisiones sobre
particular. Cuando hicimos el contrato de arriendo con Impacific, cuando la dirección en el 2022 hizo el contrato de arriendo con Impacific, él le arrendó una bodega que estaba lista para ser ocupada con todas las 250.000 cajas que iba a trasladar Impacific a esa bodega. Para hacer un parangón, lo que en ese momento el contrato era de un apartamento amoblado, listo para que fuera a ser utilizado. Es decir, el inmueble debió tener el día 1 toda la estantería instalada para que con el otro contrato, que era el transporte en espejo, pudiesen llegar y acomodar. Esa imagen que ustedes ven ahí lo que demuestra es que al momento del traslado, la bodega no tenía la estructura, ni la infraestructura, ni la estantería. El apartamento amoblado que se arrendó no estaba amoblado, estaba apenas empezando a amoblarse. Y por la misma razón no podía utilizarse de la forma como debería haberse utilizado. Durante el año 2023, Impacific fue instalando estantería y fue acomodando archivos. Esa foto que se ve ahí es de un archivo que organizó no Impacific, sino la dirección seccional. Y ahí se ve cómo están instalando estantería que fueron instaladas durante todo el año 2023. Al ir instalando, fueron poniendo los bultos que estaban en el piso en la estantería. Y ahí se genera un segundo problema para el archivo, que es lo más complicado en este punto. Es que el contrato de transporte estaba estructurado de tal manera que se pudiera trasladar en espejo para no perder el mínimo orden con que tenía la dirección seccional su archivo. Y ahí tenemos que ser claros. El archivo no estaba totalmente organizado, pero había un orden que nosotros conocíamos. Es como el escritorio de uno, o el cajón de papeles que uno tiene en la casa, que uno lo abre y se ve desordenado, pero uno sabe qué hay ahí, cómo está y qué tiene. Nuestro archivo estaba de esa manera. Y el contrato de transporte era, venga, saque el archivo como está, en espejo, mírelo bien, porque cuando llegue la otra bodega, por favor acomódelo de la misma manera. Cuando lo sacó, sí, lo desordenó, y como cuando llegó a la bodega no tenía cómo acomodarlo de la misma manera, sino el piso, pues después cuando lo subió ya no lo podía subir en ningún tipo de orden. ¿Y cuál es el impacto para la ciudadanía? Pues que no tenemos cómo encontrar archivos. Sí, los expedientes judiciales se desordenaron, están metidos entre bultos, y cada vez que un ciudadano necesita desarchivar un expediente, nosotros no tenemos cómo ir a encontrarlo en la bodega porque el archivo está desordenado. Sí, director, mire, usted ya nos ha explicado entonces lo que está argumentando la Administración Judicial Seccional Bogotá, pero esto hace parte de un pleito judicial, porque lo que dice Impacific es todo lo contrario. Dice que sí han cumplido con el objeto del contrato, que todo está en orden, pero que ustedes decidieron suscribir otro contrato, mayor valor. Esto está pues en detrimento de los recursos públicos, está en una investigación, en un pleito, pero quiero concretarlo. ¿Es cierto o no, como hemos conocido acá en una decisión de un juzgado, pues que se están en este momento comprometiendo las cuentas de la rama judicial? ¿Se embargaron las cuentas de la rama judicial por este lío? El juzgado de FACA, que lleva el proceso ejecutivo en donde se está tramitando el cobro ejecutivo de 6 facturas que Impacific presentó a la dirección ejecutiva después de que libró mandamiento de pago para el pago de esas 6 facturas, adicionalmente y sobre la solicitud que hizo Impacific, ordenó el embargo de unas cuentas que encuentra pueden ser de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, que estén dentro de la Dirección Nacional del Tesoro. Claramente eso puede generar un perjuicio muy grande a la rama judicial y a las necesidades que tiene la rama judicial para efecto de algunas de las operaciones y pagos que tiene que hacer. Ayer mencionaban que hay un silencio omisivo por parte de la dirección seccional. No, la dirección seccional está preparando el acto administrativo que le va a dar cumplimiento a ese mandamiento de pago y va a ser el giro de las facturas que ha presentado Impacific, porque es que aquí también hay que hacer una claridad. Sí, perdón, director Camilo y Mauricio, quiere decir que aquí usted nos da una noticia y ustedes le van a pagar a Impacific lo que les deben. Le vamos a pagar a Impacific lo que nos ordenó la juez que debíamos pagar. 6 facturas que fueron involucradas en un proceso ejecutivo, porque es que resulta que Impacific no ha presentado más facturas. Y no ha presentado, esas facturas que presentó fueron recibidas en el sistema Olimpia
y quedaron aprobadas automáticamente por el sistema después del paso del tiempo que la DIAN ha presentado una factura adicional que el supervisor del contrato rechazó bajo el incumplimiento del contrato. Don Camilo, yo recuerdo que hubo una auditoría también en la que se advertía, entre otras, que la bodega era más pequeña, que no tenía las estanterías indicadas, una serie de cuestionamientos a esas bodegas en su momento. Eso se tuvo en cuenta y se va a tener en cuenta para el momento del pago, teniendo en cuenta pues que se estaba haciendo unos cuestionamientos de unas bodegas que no cumplían aparentemente con los requisitos. Mauricio, en efecto, la auditoría de la rama judicial hizo una auditoría especial a los dos contratos, tanto al contrato de arriendo como al contrato de transporte que fue suscrito en su momento con Impacific, y encontró hallazgos de carácter disciplinario, fiscal y penal en el entendido de las verificaciones que realizó. El tema del tamaño, de la capacidad, más que del tamaño de la bodega, Mauricio, es un tema de capacidad. El contrato estableció que en esa bodega debían almacenarse por lo menos 250.000 cajas X300. La verificación de ir a contar espacio por espacio conforme lo que está la estructura es que no alcanza a recoger más de 160 o 170.000 cajas, aunque eso también tenemos una diferencia que se está ventilando en el proceso judicial y que al final la terminará definiendo un perito que haga el análisis concreto de si efectivamente en esa bodega caben o no caben 250.000 cajas. Nuestra verificación inicial, la verificación de la auditoría, es que no caben las 250.000 cajas, y por supuesto que eso debería tenerse en consideración al momento de verificar cuál es el real y verdadero canon de arrendamiento que uno debería pagar por la bodega, porque hay un contrato de arrendamiento vigente, está firmado. Y hay unos archivos y unos bultos y unas cosas que están allá guardadas que son de la dirección seccional, y que es archivo de la dirección seccional. Luego, efectivamente, sí hay un uso de esa bodega. Pero hay unos temas previos a eso, y es que Camilo, la bodega no cumple. Claro. Y no cabe todo lo que y que eso se tendrá que dirimir entonces en los estados judiciales. Pero entonces aquí la noticia es, primero, si ustedes van a pagarles lo que le deben a Impacific siempre y cuando ellos presenten con todos los documentos requeridos de acuerdo a lo que dice el juzgado. ¿Es así entonces? Se va a ordenar el pago de las facturas 7, 8, 9, 11, 12 y 13, que son las facturas que la juez de factura incluyó en el mandamiento de pago. Bien, y la pregunta final y muy concreta, frente a la ciudadanía que empieza a tener problemas, que empieza a poner tutelas, porque dicen que tienen problemas cuando piden el desarchivo de algunos procesos, ¿le puede usted dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía que van a tener donde guardar estos archivos y estos documentos? Andrea, el parte de tranquilidad estaba soportado inicialmente en ese supuesto segundo contrato con mismo objeto que hicimos. Y ahí permítame, deme 2 minutos, se lo ruego. En el año 2022, la dirección seccional no firmó un único contrato de arriendo con Impacific, firmó 4. Para la bodega de Mosquera, para una bodega en Cota, para unas bodegas en Bogotá. Y son contratos de arriendo para guardar ciertas cantidades de archivo. En el momento en que se inició la estructuración del proceso de arriendo de la bodega de Fontibón, que por una decisión judicial también fue suspendido, la finalidad de eso no era nada distinto a resolver el problema del archivo de Bogotá, que tiene distintos problemas. El primero, que hoy está en muchas bodegas. El segundo, que está desordenado. El tercero, que no tenemos suficiente personal para poderlo distribuir en todas las bodegas, y lo mejor, y era lo más eficiente, llevarlos a un solo inmueble. Y por eso se buscó un inmueble que tenga todas las condiciones, que tenga todas las capacidades, y a donde podamos ir llevando poco a poco el archivo, porque además hay otro problema muy grande interno, y es que en todas las sedes judiciales, y si usted habla con cualquier juez de Bogotá, le va a decir que al lado de su escritorio tiene 3 o 4 o 5 cajas de archivo que nadie le ha recogido. Sí. Y es porque no tenemos dónde meterlas. Claro, sí, director. Pues queríamos escucharlo, le agradecemos mucho, y pues por el bien de la ciudadanía y por supuesto de la rama judicial, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera. Así que muchas gracias, director de la Administración Judicial Seccional Bogotá, Camilo Guzmán. Con esta frase, Andrea, que me parece que es importante dejarla ahí en el aire, y es que
Este centro poblado que es Bogotá necesita una solución integral para el manejo del archivo y de los expedientes judiciales. Pero en este tema del archivo de Bogotá que inició el año 2022, con este tema, Andrea, podemos llenar muchos carrotanques. Y yo creo que es importante tenerlo presente. Muchas gracias. Gracias. Y saludo rápidamente una pregunta muy concreta. ¿Qué va a pasar entonces, Carlos Andrés Clavijo, director comercial de Impacific? Buenas tardes. Y muy puntualmente, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué sigue? Un saludo a todos los asistentes. Realmente cuando uno escucha al director casi que lo convence a uno. Uno diría eso, pero lo que hay detrás es otra cosa totalmente distinta. Totalmente falso lo que Fenel afirma frente al tema de transporte, muy puntual. Construyeron un entramado que ni siquiera le pagaron puntualmente a la compañía para fraguar un interés particular del director. Este es un caso que está denunciado por corrupción. Un funcionario que viene siendo reiterativamente en todas las entidades que se ha presentado, ha tenido denuncias por corrupción. ¿Qué dice el tribunal? Y vamos a acotar. Aun cuando se decretó la medida cautelar de suspensión de los efectos que él había ocasionado de mala fe sobre Impacific, la entidad demandada tenía pleno conocimiento de ello y adelantó un proceso contractual, un segundo proceso contractual. Aquí ya existe un objeto contractual, o sea, hay dos contratos para celebrarse de la misma forma. Omitiendo los fallos, no acatándolos, incurrió nuevamente al Consejo Superior de la Judicatura para efectuar un nuevo contrato. Creo que son estos hechos que la justicia y la ley va a dirimir. Pero le digo y le concluyo algo. Carlos Andrés. Esto es un entramado donde al principio lo quiso fraguar para justificar un nuevo segundo objeto contractual con sobrecostos, con un pago anticipado, y el cual Andrea en esto ya permítame, Carlos Andrés, lo siento, pero se me acaba el tiempo porque ya le habíamos dado también a ustedes la palabra ayer, pero aquí está planteado entonces el lío por las bodegas de la rama judicial.